FET. Sí, maestro, pero con la práctica como que a mí por lo menos me surgieron dudas. No lo pude hacer, o sea, lo quise simular, pero no me salió, y cuando empecé a hacer el análisis, pues chequé mis apuntes y pues dije, no, pues no sé por dónde empezar. Entonces, pues revisé el libro Sí. y más o menos me guié con el Boylestat, pero Ajá. igual ya no supe qué hacer, no me dio en alta frecuencia. No te dio una alta frecuencia. ¿Qué te daba? Bueno, simulado me salía como 10 megahercios y se cortaba pues a 10 en lugar de a 1, Mm, pero pues así quedó, no lo pude terminar y no lo entregué. tal vez, no sé, iba a decir, tal vez pusiste por ahí algún dato erróneo. ¿Modificaron los valores de los capacitores internos? Sí, usé otro dispositivo, busqué un dispositivo, Ajá. uno que ya había usado anteriormente, que Sí. me había servido, y le modifiqué los valores como vienen en el datasheet. Ajá. Y aparte, no me tomé la molestia de tomar una polarización que ya había hecho anteriormente para Sí. la clase de transistores. Pues, Ajá. ya me ahorré esos pasos, ¿no? Ya estaba centrado y todo. Eso es. Y ya empecé haciendo el análisis de los capacitores en baja y me salió todo bien. Todo Y lo bien. probé y así, pues quedó, ¿no? Cortaba como a 4000 hercios, y ya lo moví un poquito y ya quedó a 5000. Pero en alta quise hacer el análisis y no supe cómo. Y aparte pues no quedó. ¿Qué, qué valores de capacitancia interna se encontraste o pusiste? Ya voy, aquí los tengo. Pues en el datasheet venía el de entrada y el de salida. Sí, Y ¿qué ya pues son valores? 5 picofaradios para el de entrada Ajá. y 1 picofaradio para el de salida. Era etapa de salida, era COSS. Ok, es 2 picofaradios. 2 picofaradios. ¿No te daban los valores directos para CGS, CGD y CDS? Vamos a ver, aquí lo tengo. Viene, viene GOS, pero viene en micro Siemens. Sí, microsiemens. El que se usé fue RE, que es YOS para calcular GM y así, y ahí anduve moviéndole y viendo cómo, pero, pero pues no me quedó. Y lo que no Mándamelo se me... por correo, lo que hiciste, de favor, Sí, para revisarlo y ver si le encuentro por ahí algún detalle. ¿Los demás no tuvieron dificultades, jóvenes? Yo también tuve dificultades, profesor. ¿Sí? ¿De qué tipo, Beltrán? Pues, para empezar, ¿se acuerdan que nos había dicho que había un transistor y que posiblemente podíamos usar ese en el multisim? Sí, Este transistor no estaba, no estaba. entonces busqué otros y al momento de encontrar los valores de los otros es cuando tuve muchas dificultades. Y al final le pedí ayuda a mi compañera Yulisa y me ayudó un poco, bueno, me ayudó mucho, pero al final creo que igualmente no pude entenderlo por completo, lo de los valores internos del transistor. Y de igual forma hice los cálculos con lo que obtuve. Y al Sí. momento de tener los cálculos, bueno, al menos aquí los cálculos de mi cuaderno, obtuve una ganancia negativa. Y al momento digo, como exactamente no sabía qué medir en el multisim, no estaba seguro. Lo primero que se me ocurrió fue medir lo de la ganancia. Y al momento de medir la ganancia, el voltaje de entrada era, por así decirlo, de 5 milivolts. Sí. Y la salida estaba obteniendo aproximadamente como de 0.64 milivolts. Y pues se dio, ¿64? ajá, 0.64 milivolts. Entonces menos de la unidad. Sí, menos de la unidad. Y se
se puede decir relacionado con mi ganancia, porque si dividía lo que viene siendo el voltaje de entrada sobre mi ganancia, me daba exactamente más o menos esto que me estaba dando en la salida. Pero Ajá. digo, me surgieron más dudas y luego no supe interpretar exactamente qué era lo que nos pedía en la tablita y más cosas. Sí, y matemáticamente, ¿cuánto te dio la ganancia? GM por RD. Me dio, permítame, aquí lo tengo todo. La ganancia me dio menos 7.42. Ajá. Y físicamente no te dio. Bueno, digo, en la simulación. Pues es que no aumentó el voltaje de entrada, más bien disminuyó esa cantidad. No sé si me expliqué. Ah, caray, se me hace raro. ¿A qué frecuencias te dio la máxima señal de salida? Eh, si no estoy mal, la máxima señal de salida me dio de 410 kilorredenes por segundo. A esa frecuencia de 410 kilos. Sí, es la WLO. No sé si es lo que me pidió. Entonces te dio a menos de 100 kiloradianes. Mándamelo también por correo, Beltrán. Quiero ver qué es lo que hicieron, a ver si no hay por ahí algún Igual, detallito que los haya sacado de ello. yo Nomás sí. mándenme de todas maneras los datos internos del transistor, por favor. Ok, igual yo sí le mandé la práctica así como la Sí, hice, digo, para sí, haber está entrado. bien. Está bien, perfecto. Sí, nomás les digo, también mándenme los datos para ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Sí? Ok, Okidoki. De todas maneras, pues vamos a tener que seguir avanzando. Entonces vamos por el análisis de un amplificador con BJT. Como ven, tenemos ahí el amplificador. Un amplificador simple con una polarización estabilizada. Para poder analizarlo, jóvenes, pues tenemos que poner el circuito equivalente de corriente alterna. Recuerden de alguna forma que se mencionó desde los inicios de los cursos anteriores que todo esto se trabaja con superposición. Y como el objetivo es trabajar con frecuencia, entonces lógicamente va a ser corriente alterna lo que nos lleve a hacer el análisis del mismo. Y consecuentemente, pues hay que encontrar el circuito equivalente de corriente alterna. Sabemos de antemano que por superposición, pues todo lo que está en VCC se aterriza, de manera que el circuito equivalente queda de la siguiente forma.
Como ven, el circuito equivalente pues prácticamente es igual que el del FET, con la diferencia de que el circuito interno pues es un poquito diferente. En el FET nos encontramos con que internamente lo que tiene son capacitancias, 3, y la RO. En este caso nos encontramos con nada más con 2 capacitancias internas y una resistencia RP, ¿sí? Que ahí lo tenemos. Pues, obvio, jóvenes, este es el circuito completo. De corriente alterna. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se llama el resistor que está entre la RC y la fuente independiente? CEPI. No, ¿entre qué y qué, perdón? Sí, es. Ah, no, no, la que está Ah, después de la fuente dependiente. RO. RO, ok. R minúscula O. Gracias. Esta, ¿no? Sí, esa mera. R minúscula O. ¿Listos? Listo. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues igual que el anterior, pues tenemos que iniciar con el análisis de baja frecuencia. En el de baja frecuencia, jóvenes, nos encontramos con que pues las capacitancias internas, al ser de alta frecuencia, pues se consideran como circuitos abiertos, ¿sí? De manera que tendríamos en baja frecuencia un circuito como este, y este sería el circuito equivalente de baja frecuencia.
Entonces, para baja frecuencia, jóvenes, vamos a tener ese circuito que está ahí. Puedo borrar este que está en verde, ¿no? Sí. Adelante. Análisis de baja frecuencia. Bien. Igual que el anterior, jóvenes, tenemos que pensar en que estamos analizándolo por superposición. Y que lógicamente, si vamos a analizar para C1, los capacitores C2 y CE se cortocircuitan. Luego entonces, al cortocircuitar el capacitor CE, todo esto nos va a quedar por separado. Es decir, para C1, perdón, y vemos que la etapa de entrada tiene un circuito equivalente, estructuralmente hablando, idéntico al del FET. ¿Sí? Entonces, como ven, jóvenes, ahí pues lógicamente no tenemos mayor dificultad. Para esto ya puedo borrar, al menos de aquí para acá. Bueno, todo este circuito lo podemos borrar. Sí, profesor. Sí. Y lógicamente, jóvenes, B pide S. ¿A qué va a ser igual? Pues a BS. S, que multiplica a Rin en RS más 1 en C1S más Rin. Dijimos que la S debe quedar de manera independiente. Entonces multiplicamos todo por S y dividimos por la suma de Rin y RS. Y ahí tenemos una función de transferencia para la etapa de entrada, jóvenes. Que les digo, estructuralmente es lo mismo que hicimos con el amplificador anterior, solo que en este caso
no podemos decir que la división de voltaje que hay ahí, que es RI, en RS más RI, tienda a 1, porque aquí sí los valores totalmente cambian. Entonces ahí se queda, se conserva esa situación y lo demás ya está. ¿Sí? No hay mayor problema. ¿Listos? Sí. Ahora vamos a analizar para CE. Quedamos que lógicamente los capacitores C1 y C2 se van a cortocircuitar, pero además nos encontramos con que la fuente de voltaje de excitación también se va a ir a cero, ¿sí? De manera que el circuito nos queda de la siguiente forma.
Profesor, ¿Sí? ¿y R minúscula C es el paralelo de RC con RL? Exactamente. Ok. Sí, es lo mismo. Sí, te escucho. RS y RB. Profesor, tengo otra ¿Sí? pequeña duda. En las ecuaciones que tenemos del lado izquierdo, la que Sí. tiene un igual a BS de S es igual, es un signo de igual, no, la de arriba. Sí, es igual. Ajá, pero Yo puse, después, disculpe, ¿qué? sí, es que es lo mismo. Pues aquí ve pi de S igual con todo ello. Pero el signo que está entre medio de las dos ecuaciones esas es un signo Oh, igual, ¿verdad? perdón, esto es un producto. Disculpen. Esos lapsus a veces que cometemos. Sí, es un punto de producto. Gracias. ¿Listos, jóvenes? Listo. Listo. Bueno, vamos a ver un detalle. Fíjense bien aquí. Hay algo bien curioso de todo este mitote. Este sería el circuito que nos quede, considerando ya que las capitales internas están abiertas y lógicamente C1 y C2 se cortocircuitaron. ¿De acuerdo? Es todo lo que estamos viendo ahorita del circuito. Sin embargo, fíjense un detalle bien interesante. Pi, de alguna manera, es un valor que depende del voltaje BS, si ustedes se fijan. Pero como ahora resulta que no hay un BS y que lo único que tenemos es una fuente dependiente, pero que depende de Bpi, si ustedes observan, Bpi desaparece
¿sí? Desaparece porque no hay un BS que lo genere. ¿Están de acuerdo con eso? Correcto. Bien, entonces, de aquí lo borro para efecto nada más práctico. Pero con esto también nos damos cuenta que al ser dependiente de BPI, y puesto que BPI vale 0, todo esto vale 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo están observando o tienen duda, jóvenes? Bueno, entonces si vale 0, quitamos esta fuente que se hizo 0. Ahora, si ustedes se fijan, RO nos van a quedar en serie, porque si no hay un voltaje de entrada, tampoco hay un voltaje de salida. Nos quedan en serie, pero están en paralelo con RE. Pero lógicamente, jóvenes, RE normalmente la polarizamos con valores muy pequeños. Valores del orden de 1 kilo, 2.2, 3.3 y paremos de contar. ¿De acuerdo? Pero RO, ¿de cuánto dijimos que es? ¿De cuánto, jóvenes, es RO? De 500 kilos. De 500 kilos. Perfecto. Luego entonces, bajo esa perspectiva nos encontramos con que prácticamente se considera un circuito abierto, ¿cierto? O sea, comparativamente hablando, es un circuito abierto con respecto a RE. Por tal motivo, todo esto lo hacemos cero. Cero entre comillas, pues, lo hacemos un circuito abierto. Y aquí, jóvenes, vamos a tener en un punto un voltaje de emisor y que a final de cuentas, si ustedes observan, llevando una secuencia de corriente hacia aquí, tenemos una corriente IB, pero aquí tenemos también una corriente IE. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo en estas condiciones BB viene a ser lo mismo que IE, que BB, que BE, perdón, que BE, ¿sí? Y que aparentemente no existe. Pero ¿para qué queremos hacer este mitote? Pues esto lo queremos hacer, jóvenes, de alguna manera para determinar cuáles son los valores equivalentes de impedancia que van a actuar junto con CE para generar un polo. Recuerden que cada capacitor externo produce un polo, ¿sí? Algunos en el origen, otros físicamente, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos encontramos de alguna manera con que BB en IB, perdón, es una resistencia vista desde la base. Y por lo que estamos viendo ahí, jóvenes, ¿con qué nos encontramos? Déjenme modificar. En RB. Y que IE es igual a BE en sería el paralelo de RE con RC. Déjenme ver.
Ay, caray, no me está gustando. Espérenme poquito porque me tiene una duda. Permítanme, jóvenes. Ay, ay, ay.
Bien. Fíjense bien, jóvenes. Si ponemos que esto es BE y que BE es igual con BB, estamos diciendo que la corriente que entra ahí es igual a BB en RB. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si lo queremos ver desde el punto de vista emisor, entonces diríamos que BE en IE es igual pues a la impedancia que esté vista también por BB e IB. Pero lógicamente aquí estamos diciendo que BB al ser igual a BE es igual a IB por RB. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, BE en IE es igual a IB por RB, donde si ustedes observan, RB, jóvenes, es RP en serie con el paralelo de estas dos. ¿Sí? Es decir, RP más el paralelo de RS con RB. Y todo esto, IE, si ustedes recuerdan, es igual a IB que multiplica a beta más 1. ¿Cierto? Correcto. Bien. Luego entonces, jóvenes, de aquí estamos diciendo que IB con IB se divide. Y que esta es la impedancia vista desde el emisor. Que déjenme cambiarle de color, que esta no se ve bien ya. Sería pues el paralelo de todo esto que está aquí, pues de RE, si ustedes se fijan. ¿Sí? Es decir, sería RE en paralelo con RP más el paralelo de RS y RB, todo en beta más 1. A esto, jóvenes, los libros le llaman R'E. ¿Por qué? Porque ya no es únicamente la RE vista aquí en el emisor, sino es todo lo que abarca ello. De manera que este capacitor CE genera un polo y un cero, igual que lo habíamos visto en el FET, de la siguiente manera. De esa manera, tendríamos que hacer el análisis completo de lo que se está viendo entre el paralelo de la impedancia del capacitor con toda la otra, la resistencia equivalente vista a la R'E, para que nos lleve a eso exactamente, ¿sí? De manera de que el capacitor del emisor genera un polo y un cero en esas frecuencias que estamos viendo, y que la función de transferencia para el capacitor de emisor es una función de transferencia sin unidades. Sí, es una función de transferencia de impedancias.
En el FED nos encontramos con que la función de transferencia en el CS fue de admitancia, si ustedes recuerdan. En el aquí en el BJT es de impedancias, de tal manera que nos queda una función de transferencia de esa naturaleza. ¿Sí? Y, lógicamente, ya teniendo esa función de transferencia, no la vamos a sacar toda porque la verdad es muy laborioso hacer todo el proceso. Pero podemos analizar la etapa de salida. Aquí lo que realmente nos interesaba o nos importa es encontrar este valor de R'E. ¿A qué equivale en esas condiciones? Entonces, bajo esa premisa, jóvenes, ya podemos ver el circuito equivalente de la etapa de salida. Voy a borrar de aquí hacia arriba, ¿sí? De aquí hacia arriba, ¿puedo borrar, jóvenes? Entonces, ojo. Analizando para C2, pues lógicamente el capacitor CE se va a cortocircuitar. Y si ustedes observan, el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Y volvemos a la apreciación que habíamos hecho en el anterior, que esto es aproximadamente igual con RC. ¿Por qué razón? Porque RO es extremadamente grande. Entonces, ojo jóvenes, si transformamos la fuente de corriente a fuente de voltaje, tendremos lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto también. De manera que VODS será igual a GM por VPDS y RC. Por RC negativo que multiplica a RL en RC más 1 en C2S y más RL. Que como ya dijimos, hay que dejar la S sola, independiente. Esto nos lleva a lo siguiente, VODS igual con Vpi de S que multiplica a Gm, y si todo vamos a multiplicar por este es RL, RC que multiplica a, todo lo multiplicamos por S y lo dividimos por RC más RL.
y aquí me está faltando. Sí, se alcanzó. O sea, que multiplica, si ustedes se fijan, RCRL entre RC más RL, será el paralelo de R. Ay, caray, es cierto. A ver, espérenme, ¿cómo estoy cometiendo un error? Está bien. El paralelo de RC y RL, es decir, a GM por RC. Uy, déjenme ponerlo un poquitín más abajo. ¿Sí? Y hay algo más aquí, jóvenes. GM a qué es igual, ¿se acuerdan? ¿No es la ganancia por RD? ¿No? A 1 sobre R'. Perfectamente. GM es igual al recíproco de la R'E, es decir, de la resistencia dinámica. Bueno, pues con esto, jóvenes, ya podemos hacer lo siguiente. ¿Puedo borrar toda la parte de arriba? Sí. Todo esto. Y este. Y esto. Fíjense bien. Tenemos que B pi de S fue igual a BS que multiplica R in, perdón, a R in más RS, digo sobre RS más RL, no es cierto, más RB. Ay, la mitad. A ver, espero acordarme, porque luego se me olvida. Que BO de S es igual a menos B pi. B pi se me hace que fue BS que multiplicó a R in en RS más R in por S en S más 1 en C1 por RS más RB, que multiplica a esta función de transferencia y que multiplica o sea
que BO de S en BS de S es igual a TL de S. Estamos hablando de la función de transferencia de baja frecuencia. Y que esto va a ser igual con menos Rin en RS más Rin, que multiplica GM por RC, pero ya ustedes me dijeron que GM es igual a 1 entre la R'E